Bueno, bienvenidas a todas. Muchas gracias por este cierre de año con Mujeres Conecta Américas. Nos alegra tenerlas a todas acá presentes y también a las más de 2.500 personas que se están uniendo virtualmente. Este es un evento especialmente diseñado para las mujeres empresarias, parte de nuestra comunidad, para que se inspiren, para que aprendan, para que conecten con 3 líderes visionarias, ¿sí? Que están realizando cambios en nivel tecnología, en inversiones y en empresas lideradas por mujeres. Quiero avisarles a las personas que están registradas online, que están sumándose a la charla de forma online, que tenemos una traducción simultánea en portugués y en inglés, así que pueden ya en este preciso instante poner la traducción. Y bueno, sin más preámbulos, voy a invitar a Pablo García a que dé las palabras de inicio en representación del BID. Pablo es el jefe de la unidad de integración regional del BID. Bueno, buenas tardes. Mil gracias por venir. Yo les decía hoy que me siento como en mi casa, porque yo tengo 3 hijas mujeres y 3 hermanas mujeres, entonces estoy acostumbrado a esto de estar con mujeres. Pero bueno, la verdad que mil gracias por venir a este evento. Para nosotros, desde el sector de integración y comercio del banco, a través del programa Mujeres Conecta América, es un placer poder no solo organizar este evento, sino todo el trabajo que hemos hecho en el año, y sería imposible sin todos ustedes que se suman a esta iniciativa. Para nosotros en el banco, todos los temas de género son un tema clave y fundamental. Con los años hemos empezado a trabajar estos temas de forma transversal en todas las actividades que hacemos, y el banco recientemente ha aprobado una nueva estrategia institucional en el cual los temas de género son uno de los pilares fundamentales de la estrategia, y estamos tratando de avanzar en esto en forma transversal, no solo en la parte corporativa, sino también en la parte de capacitación técnica y en la parte de financiamiento. Y en ese respecto, en lo que más atañe a nosotros, al trabajo que nosotros en nuestro sector hacemos, que tiene que ver con la parte empresarial y de internacionalización, vemos que las empresas dirigidas por mujeres tienen un enorme potencial para transformar las economías de los países. Hay a nivel global cerca de 274 millones de empresas que están creándose a través de mujeres, y hay más de 130 millones de empresas consolidadas ya que son propiedad de mujeres. Pero cuando uno ve y hace los análisis y los estudios, en especial lo que hacemos en América Latina, sigue habiendo un montón de desafíos en términos de desarrollo empresarial para este tipo de empresas. Uno tiene que ver con el acceso al financiamiento. Claramente hay un gap de financiamiento en las empresas que están lideradas por mujeres, y bueno, una de las presentaciones hoy la va a hacer una de las personas que más sabe de este tema en América Latina, Susana, ex colega del banco y que ha estado trabajando estos temas durante mucho tiempo. Es un tema que es muy cercano a mí. Cuando yo vivía acá en Argentina y fui presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, lanzamos la primera línea de financiamiento para empresas lideradas por mujeres, se llamaba Mujeres que Lideran, y lo que hicimos cuando armamos esa línea de financiamiento, me acuerdo que al hacer los análisis uno veía que las empresas lideradas por mujeres eran excelentes pagadoras, que tenían una performance mucho mejor, y que tenían una posibilidad de retorno mucho mejor, es decir, que el riesgo era mucho más bajo. Pero cuando uno hablaba con los gerentes de riesgo decían, no, pero eso no puede ser porque no tienen colaterales o porque no tienen la red de soporte. Entonces hay un claro problema entre la percepción del riesgo y la realidad del riesgo, y creo que parte de lo que nos toca a nosotros como bancos de desarrollo es tratar de achicar esa brecha. Y prueba de que esas cosas funcionan es que esa línea ha pasado ya a 2 gobiernos, sigue funcionando en el vice y funciona muy bien, ¿no? O sea que creo que vale la pena invertir en estos temas de mejorar el acceso al financiamiento. También vemos que hay una baja participación de las empresas lideradas por mujeres en las cadenas de valor. En la región, solo el 45% de las MIPYMES que son lideradas por mujeres son proveedoras de otras empresas, o sea que están tan poco encadenadas dentro de las cadenas de proveedores, y solo entre el 15% participa en compras públicas. Y eso creemos que es súper importante, porque las compras públicas en la región son entre el 10 y el 13% del PBI de los países. Entonces es un claro instrumento de política pública que hoy se puede utilizar para tratar de cerrar estas brechas de género, y por eso también una de las presentaciones de hoy va a estar enfocada en los temas de compras públicas. Después también hay temas relacionados con
que las redes de contactos son más limitadas y con temas tecnológicos y de brecha digital. Pero bueno, ante estos desafíos lo que vimos en el banco fue una oportunidad, y la oportunidad estaba asociada al potencial que tienen las plataformas tecnológicas para poder achicar estas brechas de género, y por eso fue que en 2016 creamos Mujeres Conecta Américas. Mujeres Conecta Américas es un programa del banco que está en el marco de la plataforma Conecta Américas. Es una red empresarial que calculo que casi todas ustedes, si no todas, conocen la plataforma. Hoy por hoy hay más de 200.000 mujeres empresarias registradas, más de 120.000 se han capacitado a través de la plataforma, y es una plataforma gratuita de acceso libre en el cual tienen acceso no solo a contactos y a redes empresariales, sino también facilita el acceso al financiamiento. Tiene un montón de programas de capacitación que creo que son súper buenos y de nuevo son fáciles, intuitivos y de acceso libre. Entonces yo creo que es una herramienta que nos ha costado mucho trabajar, que le tenemos mucho cariño y creemos que tiene un potencial enorme. Así que de alguna manera el llamado a la acción es a que la usen, cuanto más la usen mejor. Díganos y dennos feedback cada cosa que crean que podamos cambiar y mejorar. Acá Rocío, que lidera esto, va a estar encantada seguro de recibir cuanto más feedback mejor. Y bueno, nada, simplemente espero que el evento esté bueno, que les sea de provecho y sáquenle todo el jugo posible. Gracias. Bueno, tenemos a nuestra primera speaker del día, que sale desde California, Paola Santana. Paola es abogada, es experta en compras públicas, es emprendedora tecnológica y está radicada en Silicon Valley. Actualmente es fundadora y directora ejecutiva de Glass, una startup tecnológica que está revolucionando el mercado de compras gubernamentales a través de plataformas de comercio electrónico impulsadas por inteligencia artificial. Previamente cofundó Matternet, otra empresa tecnológica líder en manufactura y operación de redes de drones para transporte y logística. Paola, en el día de hoy, nos compartirá su visión y distintas estrategias y hacks para que ustedes puedan crecer en sus negocios. Así que bienvenida, Paola, y muchas gracias por sumarte. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Rocío, y a todo el equipo del BID y de Conecta Américas por tenerme aquí. Estoy desde Silicon Valley, no estoy presencial, pero les voy a comunicar y a compartir con ustedes toda la magia, el poder, la energía de estar aquí en la capital tecnológica del mundo, creando soluciones de alto impacto y alto valor. Voy a hablar muy específicamente sobre el Moonshot Mindset y cómo potenciar las ideas que cambian el mundo desde esa arista que nosotras las mujeres podemos avanzar y potenciar. Voy a comenzar hablando de lo que es el concepto de Moonshot. Tengo 14 años hablando de Moonshots y cada vez que me siento tentada a eliminar estos slides y pregunto en una audiencia si saben lo que es un Moonshot, solamente 2 o 3 personas levantan la mano. Entonces, me permito compartirles este término en inglés por 2 razones. Número 1, cuando yo hablo de Moonshot, es una palabra en inglés y me mando un mensaje a mí misma. Esta palabra no está en tu idioma nativo, entonces tienes que pensar un poco más de lo que estás hablando porque no es natural para ti y no estoy hablando de algo de como lo he hecho siempre. Entonces me manda un mensaje de estoy hablando de algo, tengo que hacerlo diferente porque es una palabra diferente. Y asimismo, cuando le comunico a alguien, ay, estoy trabajando en un moonshot, la otra persona me pregunta, ¿qué es un moonshot, Paola? Y tengo la oportunidad de repetirle y recalcar lo que estoy haciendo para que entienda que lo estoy haciendo de una manera diferente y por una vía que no ha sido transitada antes. Voy a comenzar citando lo que significa y de dónde viene el concepto de moonshot. Cito, pero ¿por qué dicen algunos la luna? ¿Por qué elegirla como nuestro objetivo? Y podrían también preguntar, ¿por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué hace 35 años sobrevolamos el Atlántico? Elegimos ir a la luna en esta década y hacer todas las demás cosas, no porque sean metas fáciles, sino porque son difíciles, porque ese desafío servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades, porque ese desafío es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, uno que no queremos posponer y uno que intentaremos ganar. Discurso de John F. Kennedy ante Rice University en el 1962.
Hoy sabemos que John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos en ese entonces, no solamente fue un visionario, sino que fue un visionario exitoso. La misión Apolo 11 del programa Apolo de la NASA en el 1969 efectivamente pudo sacar a la primera tripulación humana espacial que aterrizaran en la Luna y volver a traer a esa tripulación con vida, que entraran en la atmósfera y que no se desintegrara ese cohete espacial. Hoy sabemos que él fue exitoso, pero cuando él estuvo hablando de este moonshot en el 62, primero, no era la primera vez que él daba ese discurso, ya lo había dado ante la NASA, ante el Congreso americano, y no sabíamos cómo hablar de eso, no sabía cuánto presupuesto necesitaba, cuál hardware necesitaba, qué software necesitaba. Muchas personas entienden, porque han visto el famoso video de Elegimos ir a la luna, que él estaba muy cómodo en su piel, pero no estaba cómodo. Tenía todo el espectro de emociones, sí visionario, sí optimista, sí comprometido con una visión, sí con miedo, sí con inseguridades, sí con las palabras adecuadas para poder convencer a un grupo de personas para moverse adelante con este tipo de proyectos. Entonces, cuando hablamos de Moonshot, estamos hablando de ideas innovadoras y muy difíciles que no sabemos cómo implementar, cuyo chance de éxito es totalmente desconocido. Mucha gente me dice, Paola, con todos los desafíos que presentan los moonshots, ¿por qué voy yo a trabajar en un moonshot? Suena difícil, te veo y veo que es difícil. ¿Qué me regala un moonshot? El moonshot te da un súper regalo como persona, que es que al ser un proyecto, una idea más grande que tú, te permite crecer del tamaño de esa idea y convertirte en ese líder, esa líder que pueda dirigir, liderar, inspirar con esa visión y comienzas a vivir fuera de tu lista, de tu bucket list, como digo yo. Si pensabas ir a Silicon Valley para aprender de tecnología, terminas yendo a Silicon Valley, viviendo en Silicon Valley, teniendo varias compañías en Silicon Valley y generando mucho mayor valor y recursos para que más personas vengan a Silicon Valley. Y ese es el tipo de valor que creamos cuando estamos trabajando en los moonshots. En Silicon Valley tenemos algo súper especial, que es que tenemos una exposición muy pública de la visión. Cuando tenemos una visión, antes de saber cómo hablar de esa visión, ya la estamos poniendo allá afuera. Estamos comunicando lo que vemos en nuestra mente. Número dos, no solamente invertimos o nos enfocamos en una manera de ejecutar la visión, sino que invertimos en varias soluciones al mismo tiempo porque no sabemos cuál de esas fórmulas es la que va a dar resultado. Todos sabemos que la misión Apolo 11 logró colocar a la primera tripulación espacial humana en la Luna, pero no fue el Apolo 1, ni el Apolo 2, ni el Apolo 3. Otra cosa que no se dice es que la NASA era un startup cuando lanzamos esa visión. La NASA de aquí de Estados Unidos acababa de lanzarse en el 1958 y ese discurso es del 1962. Esa institución tenía apenas 4 años de fundada. Y la NASA no tenía tiempo, porque había que hacer el moonshot en esa década, no tenía tiempo de esperar para ver si un proyecto o una de esas soluciones tiene sentido y genera el resultado que queremos 2 años y luego 2 años más y luego 2 años más. Comenzaron a invertir en los microprocesadores, en varios componentes tecnológicos al mismo tiempo y una de esas soluciones o varias sí lo lograron. Y no solamente la NASA invirtió en varias soluciones, sino que hizo el tercer punto que se llama skin in the game, tener piel en el juego, estar en la arena. Invirtió en varias soluciones y luego compró el 70% de los microprocesadores, que son las pequeñas computadoritas, que potenciaron el software que llevaron a esos rockets, esos cohetes espaciales a la Luna. Entonces, no es solamente invertir, es saber que en lo que tú invertiste, tú mismo lo vas a consumir. Compraron ese 70% y el 30% que quedaron de esos microprocesadores se lo dieron al sector privado para que crearan la industria hoy de los microprocesadores, que si les suena Nvidia y todas esas compañías, Intel, que crean microprocesadores, que es lo que potencian las computadoras, eso salió de una inversión, como decimos en Silicon Valley, indiscriminada. No sabíamos si era más por aquí o más por aquí. Había que invertir en varias cosas para ver qué funcionaba. Lo último que hacemos en Silicon Valley muy bien es que sabemos que la ejecución es lo que habla. Execution is king. No es qué has estudiado,
no es los planes que tienes ni las ideas que tienes, sino qué has intentado con todo ese conocimiento que ya sabes o que ya tienes. Y eso nos permite, especialmente a los latinos y a las latinas aquí en Silicon Valley, tener un marco de acción bastante equilibrado, porque cuando hay gente que viene de Harvard o de una universidad muy prestigiosa y tú vienes de América Latina que tiene un sistema educativo no tan avanzado como aquí en los Estados Unidos, tú puedes decir, bueno, yo no vengo de Harvard, pero mira todo lo que yo he hecho y mira todo lo que yo he intentado. Y las personas que han intentado cosas aquí en Silicon Valley tienen un lugar en la mesa y reciben inversión para seguir intentando y probando cosas. La pregunta que yo, la primera pregunta que yo les hago hoy a ustedes es, ¿qué va a cambiar en el mundo porque tú existes? ¿Cuáles son los problemas que a ti te interesan, que a ti te molestan, que te crean incomodidad? ¿Cuál es esa cosmovisión que tú tienes? Que si tú te dedicaras a resolver ese problema, el mundo fuera dramáticamente diferente simplemente porque tú intentaste hacer algo respecto de ese problema que tú ves. Yo he intentado hacer dos grandes cosas. Yo le llamo mis experimentos, otras personas le pueden llamar startups, y se los voy a compartir esperando que puedan extraer algunos aprendizajes y algunos marcos de acción. El primer startup es Matternet, literalmente Internet de materia. Queríamos construir una red que, como el Internet, en vez de mover paquetitos de información, moviera paquetitos de átomos, le llamábamos nosotros, descentralizados en el background 24/7 para poder saltar las etapas de desarrollo tradicional de infraestructura, porque más de 1 billón de personas en el mundo están desconectados de sus centros de atención primaria de salud y de sus mercados locales y no pueden crear un modelo sostenible para salirse del círculo de la pobreza. Con Matternet queríamos insertar en la economía a más de ese billón de personas. Hace 14 años tuvimos una idea de hacerlo con 3 componentes tecnológicos que fuimos desarrollando poco a poco. Los drones ya existían, los utilizaban para ponerle una cámara y hacer inspecciones o tomar fotos. Nosotros dijimos, este pedazo de tecnología lo vemos y lo entendemos. Le quitamos la cámara y le ponemos un compartimiento para que pueda cargar pequeñas cargas de un punto A un punto B. El segundo componente tecnológico, en ese momento pensábamos que era simplemente un pedacito de software. Hoy sabemos que es un componente de inteligencia artificial que le dice al dron dónde está, hacia dónde va y le genera una ruta donde el 80% de esa ruta es sobre árboles o lugares que están cubiertos para que cuando el dron falle, porque va a fallar, porque es un pedazo de tecnología nuevo, entonces eliminar o reducir dramáticamente las oportunidades de que pueda afectar la vida de una persona u ocasionar daños contra terceros. Y el tercer componente tecnológico, fíjense cómo ustedes los drones lo conocen, la inteligencia artificial es algo que venimos escuchando mucho en los últimos 3 o 4 años. Y el último componente todavía no le tenemos un nombre porque es muy nuevo, lo acabamos de lanzar hace apenas 2 años y son las estaciones de tierra. Oigan qué raro se oye ese nombre, pero literalmente son como unos cajeros automáticos con un brazo robótico que le pone al dron una batería y una carga nueva para que el dron pueda seguir cada 20 kilómetros volando a su nuevo destino. Ahora les voy a mostrar cómo esa visión se ve de manera holística cuando iniciamos con la idea de Matternet.
Entonces, esa fue la primera visión con ese primer experimento que comenzamos aquí en Silicon Valley. Ahí estamos en el laboratorio y duramos mucho tiempo en el laboratorio de manufacturar los drones, pensando en la idea, pero esa idea no comenzó a mejorar, no comenzó a dramáticamente acelerar esa retroalimentación de cómo funcionar en el mundo hasta que no salimos con la idea al mundo real. Este es el primer caso de uso de drones para transporte en Bután, trabajando con Doctores Sin Fronteras para mover medicinas entre hospitales y policlínicas, clínicas muy pequeñitas en áreas muy rurales que no tenían calles ni carreteras para conectar. Aquí yo comencé a entender que más miedo de que ese dron se cayera, yo lo que tenía era vergüenza. Teníamos 3 años hablando de esa idea, pero la idea no había salido y cuando finalmente alguien dice, yo tengo ese problema y yo quiero que tú me ayudes a resolverlo, cuando sacamos ese dron era muy rudimentario, en mi mente era como una idea mariposa, tenía que ser bello, pero cuando eso salió por primera vez en el 2014, ya habían pasado 3 años de nosotros hablando y tratando de levantar capital para ejecutar esta idea. En esos 3 años no habíamos podido mejorar la idea porque no habíamos salido. Y así comencé a entender que la primera versión de nuestra idea nunca va a ser la mejor versión. Y por eso hay que salir rápido con esa idea que tenemos. Entre el 2014 y el 2015, miren cómo cambió ese dron. Pasamos de 3 años de estar en nuestra mente y en nuestra computadora a sacar el dron muy feo, pero ya en un año, del 2014 al 2015, teníamos un dron totalmente diferente, porque nuestras ideas cogen impulso y mejoran cuando las sacamos al mundo, al lugar donde transforman vidas. Este dron, como lo pueden ver, ya era blanco. Comenzamos a trabajar con UNICEF para mover antirretrovirales en Malawi, el país con mayor incidencia de VIH en el mundo, y ya el dron comenzó a tomar forma, tenía un compartimiento donde la carga estaba segura y en caso de que el dron tuviera un problema, tenía un paracaídas que reducía la velocidad con que el dron caía y protegía la carga de una manera más segura. Para estas 2 versiones de nuestra idea, comenzamos a trabajar con lo que se llama un MVP, un producto mínimo viable. Esas mejoras del 10% que necesitan muy poca inversión. Con tiempo comenzamos a trabajar ya con instituciones más formales como aerolíneas suizas. Comenzamos a trabajar con Mercedes-Benz para hacer la primera y la última milla totalmente automatizada con drones para transporte. Comenzamos a trabajar aquí en Estados Unidos con los servicios de logística, muy especialmente con UPS. Tuvimos que trabajar con la NASA, el gobierno federal americano, la Casa Blanca y el Congreso americano para pasar la primera ley federal de drones, porque no habían drones, no habían leyes para poder operar este tipo de vehículos totalmente autónomos en Estados Unidos. Y por último, en el 2017, pudimos traer los drones a República Dominicana, que es de donde yo soy, de la mano del BID y de otros partners locales, para poder comenzar a mover insumos médicos de un punto A a un punto B entre hospitales y policlínicas de zonas bastante rurales. Esta imagen es importante recalcarla, porque desde uno de los sitios donde teníamos la visión, no pudimos operar los drones en el día 1, ni en el día 2, ni en el día 3. Estábamos haciendo las preguntas correctas en un ambiente incorrecto. En Latinoamérica no tenemos cultura de la experimentación, ni del riesgo, ni de no sacar las cosas hasta que no están listas. Y cuando esperas tener todas las respuestas para sacar las cosas, te pierdes el momentum, te pierdes la oportunidad de aprender. Qué bueno que pudimos volver a República Dominicana. Habíamos hecho un piloto en el 2012, pero costó 5 años y costó que hiciéramos los experimentos en muchas partes del mundo antes de poder venir al sitio desde donde yo había visto la problemática de una manera muy real, que era mi propio país. Entonces, ojo, que es difícil ser profeta en su tierra y es difícil a veces comenzar nuestros proyectos innovadores donde nosotros mismos estamos tratando de salir de nuestra caja con la gente y en los ambientes que están alrededor de nosotros. Ya cuando comenzamos a operar a nivel de moonshot, sí tenemos que hacer saltos del 10x. Muchas capas de mejoramiento del 10%, ya ahí sí necesitamos mucha inversión. Pero para cuando necesitamos mucha inversión, tenemos varios años probando que con el 10% de mejoramiento nosotros podemos sacar un producto al mercado y podemos ejecutar una visión. Aquí les voy a enseñar el último video de la visión completa con los 3 componentes tecnológicos.
Entonces, si ustedes han escuchado cualquier cosa que tenga que ver con drones para transporte, tienen que saber que esa compañía que creó los primeros drones de transporte del mundo, esas son nuestras patentes, y es una compañía cofundada por latinos. No para mover pizza, no para mover cosas que no fueran importantes, sino para conectar el mundo e insertar a la gente que se queda detrás. Con Matternet yo aprendí mucho sobre Silicon Valley y aprendí mucho hacia afuera, cómo crear innovación. Con Glass yo estoy mirando hacia adentro. Glass es mi moonshot más reciente, mi segundo experimento. Y yo soy abogada, experta en compras públicas, experta en el sector público. Con Glass estamos tratando de acelerar la transformación económica de los pioneros originales, que son los gobiernos, porque no podemos cambiar lo que no podemos ver. A los gobiernos se les ha olvidado que son los creadores de los programas de exploración espacial, de los laboratorios nacionales de investigación, son los únicos que pueden manejar pandemias y desastres naturales. Los gobiernos son los mayores tomadores de decisiones del mundo y por vía de consecuencia también son los mayores compradores del mundo. Aquí en Silicon Valley, Steve Jobs decía que no podemos conectar los puntos hacia adelante, que tienes que confiar mirando hacia atrás que todos los puntos se van a conectar. Para mí, Glass es una mezcla de lo que estudié, derecho, sector público y lo que aprendí a hacer, tecnología a través de drones para transporte. El aspecto común es infraestructura física, drones para transporte, moviendo cosas de un punto A a un punto B, infraestructura digital, permitiéndole a los gobiernos hacer mejores compras para insertar a todos en la economía gubernamental, que es la economía más grande que no hemos craqueado, como decimos aquí en Silicon Valley. Es un problema muy sencillo. Los gobiernos gastan 16 trillones de dólares haciendo compras públicas para ejecutar y hacer que nuestras ciudades y nuestros países puedan ser habitables y puedan funcionar. Esos 16 trillones de dólares se meten en plataformas totalmente manuales, sistemas y procesos fragmentados, obsoletos y lentos. Y nosotros descubrimos que las compras menores, las que son muy chiquititas, que no necesariamente necesitan un contrato para ser adjudicadas, constituyen el 30% de las compras que hacen todos los gobiernos, y esas compras también se toman el mismo tiempo, papeleo y documentación que una compra grande. Y la pregunta que nos hacemos es muy sencilla: si las compras grandes se las damos a las compañías grandes, podemos darle las compras pequeñas a las 400 millones de MIPYMES locales, diversas, emergentes, de mujeres que están potenciando nuestras economías nacionales, locales y globales. Nosotros pensamos que sí, con otro tipo de infraestructura que llamamos G-Commerce. Drones para transporte le llamamos Matternet. Así como Moonshot, que es un concepto nuevo, Matternet es su concepto nuevo, es una palabra que la decimos para que otro nos pregunte qué es eso y poder decir, estoy hablando de algo nuevo, tengo que explicártelo. G-Commerce es e-commerce gubernamental. Somos pioneros en G-Commerce gubernamental, creando mercados electrónicos gubernamentales ultralocales para que los gobiernos puedan hacer sus compras menores de productos, servicios y tecnología de forma verificada, maximizada y digital con unos cuantos clics. El llamado de acción para cualquier comprador gubernamental sin ningún tipo de entrenamiento es que busque lo que necesita, que optimice esa búsqueda para adjudicarle esa compra a un vendedor en base a tiempo de entrega, a precio, a rendimiento pasado, a tipo de negocio, a la urgencia o a alguna fuente obligatoria, que en esa misma experiencia de usuario pueda verificar a ese vendedor, pueda revisar todos sus documentos de cumplimiento, el registro, el estatus legal del proveedor y cualquier certificación o requisito gubernamental, y que pueda añadir al carrito y pagar. Puede solicitar cotizaciones, puede pagar con una tarjeta de crédito gubernamental, una orden de compra, un cheque o cualquier otro método de pago aprobado por esa institución pública. Y acabar. Le damos a cada agencia gubernamental unos paneles visuales inteligentes para que puedan saber en tiempo real dónde están sus pedidos, si llegó lo que pidieron, para que puedan habilitar compradores, ver sus presupuestos y asegurarse que sus objetivos socioeconómicos están siendo implementados. Aquí les presento el último video, que es alguna de las áreas donde Glass está funcionando y los tipos de rubros e insumos que están consumiendo los gobiernos. Entonces, como pueden ver, estamos creando esta infraestructura gubernamental súper inteligente para que los gobiernos puedan hacer compras públicas de alto valor público. Es un concepto súper sencillo,
Yo pensaba que iba a estar más cómoda porque era la segunda vez, porque es algo que yo sí sé hacer, pero vuelvo al aprendizaje del dron feo que en mi mente se veía bonito. La adopción tecnológica no fue como yo la veía en mi mente. Como pueden ver aquí, las primeras plataformas de G-Commerce, cada una era diferente. El gobierno de Seattle, de la ciudad de Seattle, quería una cosa, el gobierno de otra ciudad quería usarlo para otra cosa. Cuando sacamos el producto, ya comenzamos a estandarizar y a personalizar. En 5 minutos podemos crear un mercado gubernamental, digitalizar algunos de los vendedores que están ahí y los gobiernos pueden comenzar a encontrar a sus vendedores preferenciales que tienen los productos que quieren comprar. 5 años después comenzamos a trabajar en la TAM. Vuelvo al tema de que hay que comenzar donde está el cliente que ve el valor y luego en algún momento traer la tecnología a los sitios que sabemos que va a crear impacto masivo. Comenzamos a trabajar en Ciudad de México con quien en ese momento era la gobernadora de Ciudad de México y que hoy es la primera presidenta del gobierno federal de México, donde uno de sus puntos de campaña ha sido transparencia en gestión de compras públicas. Y finalmente volvemos a República Dominicana para utilizar inteligencia artificial en el sistema de administración de justicia constitucional. O sea, el primer paso no necesariamente va a ser con el cliente perfecto que tú entiendes que necesita exactamente tu solución. Al día de hoy, con mucha gente diciendo los gobiernos no van a adoptar la tecnología, los gobiernos son lentos, los gobiernos no son innovadores, mientras todo el mundo me está diciendo eso, nosotros hemos capturado más de 5 millones de dólares en órdenes gubernamentales, hemos ayudado a los gobiernos a comprar más de 6 millones de productos y servicios, tenemos aproximadamente 3 millones de productos verificados de MIPYMES, hemos trabajado con más de 115 entidades gubernamentales americanas, levantamos una ronda pequeña para Silicon Valley de inversión de 3.7 millones de dólares, incluidos Google como inversionista, y hemos sido nombrados como en Forbes como una de las próximas 1000 ideas que están redefiniendo el sueño americano. Lo que más me da a mí felicidad y placer con Glass es que no tengo que hablar de inclusión financiera porque no tengo que incluir a lo que ya está adentro. De los 5.3 millones de dólares que han sido canalizados a empresas para que puedan ser proveedoras del Estado. Más de 3.8 han sido canalizados a cientos de MIPYMES, incluyendo mujeres, negocios de mujeres que nunca habían hecho negocios con el gobierno antes. Estamos ayudando en la ejecución de políticas públicas, cerrando la brecha digital y ayudando a los negocios a crear sus primeras tiendas online gubernamental con tecnologías que permiten un triple impacto económico. Mandar las pequeñas compras a los negocios pequeños, conectar demanda local con oferta local y permitirle a los gobiernos que inviertan en mantener sus trabajos locales. Hoy Bloomberg Radio y Bloomberg dicen que esto es una idea que es un no-brainer, que es inevitable, que estamos creando un nuevo mercado gubernamental de 3.7 trillones de dólares, pero no comenzamos así porque no era tan sencillo cuando iniciamos. Hoy ya hay más prensa y más literatura al respecto. Y también saber de dónde vienen esas ideas. La mesa de tomas de decisiones de Glass, que le está sirviendo al mayor comprador del mundo, que es el gobierno federal de los Estados Unidos, es una mesa diversa y es una mesa 95% latina. Nuestro equipo es un equipo joven, latino, donde estas personas no solamente son mis colaboradores, sino que también son accionistas de la compañía. Entonces, comenzando a cerrar para ver qué se pueden llevar ustedes, con Matternet mirando hacia afuera aprendí mucho sobre disrupción, que para el momento que tienes una nueva plataforma tecnológica o un nuevo proyecto necesitas crear una nueva experiencia de usuario, un nuevo modelo financiero y de riesgo, una nueva carrera técnica, un nuevo modelo de negocio, una regulación, capas del 10%, que para cuando tienes un nuevo modelo de negocio, ese modelo a lo mejor es totalmente contraintuitivo, sigue el problema, no sigue el dinero. Valor no necesariamente es lo mismo que dinero, el usuario no necesariamente es el cliente, y tienes que enfocarte en hablar con la gente que realmente pueda ser tu early adopter, la persona que tiene la institución, que tiene el problema. Eso nos pasó con UNICEF cuando muchas instituciones sacaban dinero de su departamento de marketing para trabajar con drones para transporte. UNICEF fue la primera institución que sacó presupuesto de su departamento de logística y distribución. Y ahí nos dimos cuenta que ellos sí tenían un problema, porque sí los drones para transporte no podían distribuir los antirretrovirales que querían hacer llegar a las comunidades aisladas. Interesantemente, creando tecnología con una solución pública de alta necesidad pública,
creamos una organización de alto valor público y privado. Hoy, 14 años después, Matternet está valuada en más de $220 millones. Y ni yo sabía que era una emprendedora tecnológica hace 14 años, ni mi mamá, que está en esa foto, sabía que fue una de las primeras inversionistas en una de las tecnologías clave que está transformando el mundo de transporte al día de hoy. Con Glass estoy mirando hacia adentro, porque no aprendes lo que piensas que ya sabes. A mí me encanta descubrir algo nuevo en Glass, que es algo que yo sí entiendo, para saber que si es nuevo para mí, va a ser nuevo para el mundo. Con Glass, creando estas plataformas en tiempo real, estamos ayudando a los gobiernos a comprar, estamos encontrándoles precios 15% más bajos de MIPYMES y a veces hasta 33% de descuento. Estamos ayudándoles a que consigan compras más competitivas que sus contratos y que proveedores tradicionales grandes. Y estamos haciendo mucha disrupción de modelos, ventas cooperativas y logística ultralocal distribuida. A veces funciona, como ven ahí. My first order with Glass was amazing. Esto es 1.000.000 de veces mejor que antes. Eso es la reacción de un comprador gubernamental. Y a veces no funciona. Y lo que no funciona nadie lo va a ver porque no sale en la prensa y no salen las presentaciones. ¿Qué les dejo? Que hagan mucha más experimentación, empezando asumiendo que la mejor manera de hacer algo no es la manera en que lo están haciendo hoy. Así que sepan que está todo por crear y que las latinas tenemos una ventaja competitiva, porque para el momento en que un latino o una latina ha hecho algo en el mundo, hemos superado 1.000.000 de trabas económicas, educativas, financieras. Hemos hecho de todo sin nada. Y cuando vienes a Silicon Valley, donde hay la cultura del sí y, ¿cómo te apoyo? ¿Qué necesitas? ¿Cuánta inversión requieres? Cuando pones a alguien que ha hecho de todo sin nada, cuando le das el primer capital de inversión o apoyo o mentoría, ese latino y esa latina no va a encontrar ningún límite porque sabe exactamente cómo ejecutar. Entonces tenemos que empezar nosotras las latinas a exportar nuestro know-how. Lo segundo es que tenemos que comenzar a hacer más saltos. En vez de pensar lineal, pensemos exponencial. ¿Cómo se piensa exponencial? Delimita 3 pasos y elimina el paso del medio. Tenemos que comenzar a pensar diferente. ¿Cómo? Comienza a contradecirte para que no te sientas incómoda cuando alguien no entienda lo que estás diciendo y desde dónde vienes. ¿Cómo se quita el miedo? Fallando. ¿Cómo estrenamos nuestro cerebro? Pensando, no copiando. Yo muestro mucho todo lo que estoy haciendo y lo que he hecho con mis plataformas tecnológicas, porque si alguien copia lo que yo hoy estoy hablando, eso ya yo tengo 14 años haciéndolo. Eso es una idea que yo soñé hace 20 años, que ejecuté hace 14 años, hoy ya yo estoy ejecutando otras cosas que ni siquiera me ha dado tiempo de comunicar que las estoy haciendo. Y por último, tenemos que insistir con nuestras ideas. Somos los responsables de hacerle el follow-up a los sueños que tenemos. Los trucos de Silicon Valley es que tenemos que hacer mucha más observación, menos procesos y más intentos, fallar rápido, fallar más a menudo. Una cosa importante que le digo a todas las mujeres, el tema del tiempo, del timing. No te tomes todo tu tiempo. Para cuando te sientas lista, ya vas a estar tarde. Y te insto a que recuperes el sentido de urgencia contigo. Si las ideas que tienes en mente, si tus negocios, si tus proyectos son proyectos que efectivamente van a transformar una parte de la sociedad o tu comunidad o gente que tú sabes que tiene ese problema, recupera ese sentido de urgencia para que el mundo pueda ver esas soluciones que tú tienes en tu mente y en tu computadora y en tu cerebro. Termino con los secretos. El experimento será horrible y saldrá mal. Como ya sabemos que la primera versión no es nunca la mejor versión, entonces hay que salir más rápido para poder llegar a las mejores versiones que todo el mundo pueda beneficiarse y utilizar, y que un éxito de la noche a la mañana toma 10 años. Matternet, el mes antepasado, por primera vez lanzó drones para transporte en el sitio donde manufactura los drones para transporte, que es en Silicon Valley. Pueden entrar a matternet.com y pueden ver más videitos chulos de cómo estamos haciendo eso hoy en tiempo real, volando drones mientras yo aquí estoy hablando. Y número 2, Glass este año ha sido seleccionada por el gobierno federal de los Estados Unidos para una iniciativa multibillonaria para convertirse en una de las plataformas con Amazon que le permite a los gobiernos de los Estados Unidos y a todas las instituciones federales hacer compras totalmente digitales y legales con varios clics. Pueden entrar a gcommerce.glass y ver más sobre esas soluciones. Nunca cambiarás las cosas luchando contra la realidad existente.
para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga que el modelo actual se vuelva obsoleto. El mejor momento es ahora, la mejor idea es la que se ejecuta, la que sale de la computadora y de la mente y transforma el mundo en el mundo. Y a las verdaderas pioneras las veo en 10 años con sus moonshots en un evento de Connect Americas. Así que muchas gracias por su atención. Bueno, ¿me oyen bien? A ver. Estamos. Bueno, muchas gracias, Paola, con tus ideas sumamente disruptivas, innovadoras, son sumamente valiosas para nuestra audiencia. Tenemos, antes de cerrar, una brevísima pregunta que estuvimos haciendo a través de las redes para recolectar de nuestra audiencia. Así que si pudiéramos poner brevísimamente la pregunta recolectada. Nuestra audiencia quiere saber qué aprendizajes has obtenido al liderar startups que puedan servir como guía para emprendedoras tecnológicas. Súper sencillo. Número uno, no aprendes lo que piensas que ya sabes, no haces lo que piensas que ya estás haciendo. Entonces tienes que quitarte del medio de tu idea para que la idea pueda ejecutarse de la manera también en que la idea quiera salir al mundo. Eso es súper importante, lo aprendí con Blas. Con Matternet aprendí el valor del fundraising. Si estamos mejorando una presentación en nuestra computadora, esa presentación no está en las manos de la gente que puede invertir en esa idea. El capital de inversión no es para hacer la idea. El capital de inversión es para acelerar la idea que ya tú estás haciendo. Y ahí tienes, como quien dice, le pones un contrapeso a un inversionista. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a ejecutar tu idea. ¿Con el inversionista o sin el inversionista? Si viene un inversionista, tú le estás dando una oportunidad súper privilegiada de que piense contigo y que se monte a tu tren. Si ese inversionista se monta, podemos ir por una vía que a el inversionista le guste, podemos ir más rápido, podemos ir con una vista de otro color, pero tú vas a seguir tirando hacia adelante. Y ese es el poder de la inversión. Pero sin inversión, y eso te da el poder a ti como emprendedora de que reclames tu visión y que la ejecutes con o sin dinero, sin inversión tú también vas a hacer esa idea. Y es una oportunidad y un privilegio para los demás que puedan ser parte de ese crecimiento, de ese journey, de esa trayectoria y eventualmente de ese valor multibillonario que vamos a crear en el mundo con las empresas que estamos construyendo. Así que esas ideas tienen que salir ya. O sea, es un llamado de acción de que cuando se acabe este evento, ya mandes ese correo, llames, te aparezcas, hagas algo que te recuerde que tú tenías un sueño, que tú tienes una idea y que te corresponde a ti ejecutarlo, que nadie lo va a ejecutar por ti. Entonces, yo diría esas tres cosas y ese llamado de acción, de urgencia, con nosotras mismas y nuestros proyectos y muchos. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Fue un placer tenerte con nosotros, con nuestra comunidad, así que la despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a seguir con nuestra segunda invitada del día de la fecha, nada más ni nada menos que Susana García Robles. Por favor, un fuerte aplauso. Susana es la Managing Director de Capria Ventures y es la cofundadora de WeInvest y WeExchange. Y lleva más de 25 años invirtiendo y apoyando el emprendimiento de alto impacto liderado por mujeres en América Latina y el Caribe. Así que en el día de hoy nos va a hablar sobre estrategias de cómo mejorar los pitch para que se puedan presentar ante inversores y, por supuesto, cómo derribar barreras en materia de acceso a financiamiento. Así que la palabra es suya. Contar mi historia a veces me hace pensar, ¿por qué quieren escuchar la historia de Susana García Robles? Really. Pero con humildad, lo digo, porque la humildad es la verdad, cuando me siento a poner 2 o 3 o 5 pensamientos, sí que creo que contar las historias importan, porque no es fácil pensar en una mujer que estaba en un país que no era el suyo, Estados Unidos, y que por 25 años se haya metido en un mundo que era no el mundo en el que empezó, y por eso voy a contar un poquito de mi vida personal y lo que he logrado. Obviamente nadie logra nada sola. Entonces acá está el gran cariño que le tengo al BID y todo lo que me dio, lo que me permite hacer Capria, lo que me permite hacer mi cofundadora en WeInvest, Marta Cruz. Entonces hay mucho
que va detrás de la historia de una persona. Pero también lo que pienso que es interesante es cuando delante de ustedes tienen una persona que es, como yo solía decir en We Exchange muchas veces, de carne y hueso, real women and real lives. No de cuna dorada, no de ningún tipo de privilegio, sino cualquiera, una persona cualquiera, de alguien de clase media. Crecí en un hogar dominado por mujeres, vivimos con mi abuela, éramos 3 hermanas, mi mamá, y realmente creo que eso fue la primera cosa que, sin darme cuenta, porque cuando veo a mis 2 hermanas, las tenemos un camino muy diferente, pero las 3 hemos hecho cosas muy diferentes, somos líderes en diferentes áreas, pero creo que nunca nos lo planteamos desde el punto de vista del tema de género, un tema en el que ahora hablo tanto y se habla tanto, pero para nosotros era natural, ¿no? Era una casa de mujeres, mujeres bravas, todas. Una madre que sé que algunas de aquí tuvieron, por lo menos por foto, la conocían a mi mamá y parecía una señora totalmente inocente, lo era, pero de inocente nada, nos educó con lo que se llama en inglés el tough love, ¿no? ¿Y cuál era ese tough love? Que cuando yo volvía del colegio, éramos las 3 muy buenas alumnas, volvía del colegio con un 9.50, me decía, ¿por qué no 10? Pero no con cara de bronca, sino, digo, bueno, mamá, 9.50, 10 es lo mismo. Dice, no, porque si tienes la inteligencia para 10, lo que debería estar acá es todo 10. Ok. Pero mamá, a mis amigas le dieron todos caramelos por las notas que sacaron. No, ¿por qué te voy a dar caramelos por tener la inteligencia que te la dio Dios y no hiciste nada para tenerla, pero ahora podés hacer algo con esa inteligencia? Y otra cosa que ella hizo, y que lo cuento porque esto fue lo que eventualmente después fue el gran cambio de mi vida. Ella, cuando yo estaba en la secundaria, me hizo hacer el típico test vocacional, ¿no? ¿Qué es lo que me dio? Economía. Yo era la más chica y creo que un poco como para probar que quería ser independiente, le dije a mamá, sí, ¿sabes? Estuve pensando, y seguro que mamá pensaba, bueno, voy a estudiar economía, voy a estudiar filosofía y educación. Mi madre, todas estas conversaciones siempre pasaban los domingos lavando los platos, ¿no?, de la cena, y mamá me mira y me dice, ¿y pensás que te va a ser fácil tener una carrera en filosofía, en educación? Digo, sí, voy a estudiar filosofía y educación. Bueno, hice todo lo que quise. Mi madre siempre respetó la libertad de sus 3 hijas, aunque muchas veces no le gustaban las decisiones de sus 3 hijas, pero siempre decía lo mismo, tienes la libertad, pero va a haber consecuencias y responsabilidad por el uso de esa libertad. Y no saben cuánto en la vida me he acordado de esto. Hay que tener libertad, pero hay que asumir la responsabilidad. Entonces, bueno, está bien, di 5º año libre de secundaria, terminé antes la universidad y dije, me voy a Estados Unidos a visitar a mi hermana mayor, que ya estaba casada con un americano y empezando a tener chicos, y dije, no conozco a mis sobrinas, me voy. Pensando 1 año. Total, estaba 2 años antes que todo el mundo, me podía tomar 1 año. Nunca más volví a Argentina, las vueltas de la vida. 1 año se volvieron 2, 3 y de repente me encontré en un país adoptado donde sabía que no quería hacer filosofía y educación porque no quería tomar el tenure track de Estados Unidos. Y entonces me metí más en el mundo de las organizaciones no gubernamentales, pero todo en el tema de liderazgo femenino. En el tema del liderazgo femenino me llevó a trabajar como consultora en muchos de los países misiones de las Naciones Unidas y me llevó a participar de muchas conferencias súper importantes de población y desarrollo, de la mujer, de Habitat, y yo digo que eso fue, sin ofender a nadie, mi pérdida de la inocencia. El darme cuenta
que en un escenario mundial el consenso no era tan consenso y los países emergentes y en desarrollo no tenían la misma voz y las negociaciones se volvían realmente terribles porque no se nos escuchaba. Entonces estuve 5 años, pero al año 2 de estar haciendo eso dije, bueno, chao. Voy a escuchar a mamá, voy a volver a la universidad y me voy a estudiar algo que después pueda ir a una organización que tenga espaldas financieras y haga algo por mi región de origen. Entonces me fui a Columbia University, estudié, aún así me resistí a hacer un MBA, entonces estudié International Economic Policies, tomando clases en la Escuela de Negocios y eventualmente caí primero como pasante del BID Lab, en ese momento FOMIN, y después empecé a trabajar full time. ¿Por qué quiero decir esto? No para hablar de mí, sino porque muchas veces las personas que logran algo, como yo lo he logrado en financiamiento, no tienen el background perfecto. Y las mujeres tendemos a pensar que tenemos que chequear todas las cajitas para poder aplicar un trabajo o para poder darnos el permiso de pensar en grande, como decía Paola. Entonces, nadie, si a mí me hubieran dicho que iba a terminar 25 años invirtiendo en startups de tecnología, en fondos que invierten en startups de tecnología y haciendo todo lo que he hecho, me hubiera reído y hubiera dicho nada que ver con mi background. Lo que importa son las ganas. Paola lo dijo excelentemente, no voy a repetir lo que dijo ella, ¿no? Pero son las ganas y la acción que uno toma con las ganas. Cuando yo vine de pasante al FOMIN, me di cuenta, obviamente por mi background, esos 3 meses estuve trabajando en temas de grants, pero yo miraba la unidad de negocios y decía yo, ahí es donde quiero estar. Entonces cuando me fui, se lo dije al manager y dije, si vuelvo, quiero volver a la unidad de negocios. Y él me dijo, en este momento no tengo ni presupuesto ni el puesto creado. Le digo, está bien, a mí me falta un semestre. Me volví. Nunca visité tanto a mi familia en Estados Unidos como en ese semestre. ¿Por qué? Porque las ganas hay que actualizarlas, ¿no? Entonces, no era realmente, mi familia somos súper cercanos, pero tampoco me esperaban que desde New York iba a estar cada 2 semanas visitándolos, pero podía pasarme un segundo a ver al manager del FOMIN y decirle, no, estoy visitándola a mi hermana, pero quería preguntarte, ¿cómo va lo del presupuesto? ¿Cómo va lo de crear ese puesto? No, nada. Digo, no, bueno, ok. Para esos 5 minutos tenía que esperar 15 o 20 porque obviamente él estaba ocupado, no porque se hacía el importante, sino porque realmente estaba ocupado. Terminé Columbia, no hay nada, me fui a Argentina, me vine a Argentina por un mes a descansar, volví a New York, me fui a mi última misión de Naciones Unidas. Cuando volví de Holanda, creamos un puesto y si te interesa, lo aceptás. Obviamente dije que sí. Y no estoy mintiendo, no me acuerdo cuántas horas más tarde, acá viene otro cambio, hay que aceptar los cambios en la vida. Literalmente unas pocas horas después me llama el marido de una amiga de mi hermana mayor y me ofrece un trabajo con un salario 5 ceros más grande que el del FOMIN en una empresa que sí tenía que ver con tecnología, pero que iba a tener un poco en Guatemala, un poco en Estados Unidos y un poco en África. Entonces, ¿qué es lo que pensé? Acá es donde me voy a empezar a parar porque estoy cansada de estar sentada en el avión y sentada acá. Entonces pensé, bueno, puedo negociar, ¿no? Lo llamé al gerente y le dije, mira, me pasó esto, yo quiero ir al FOMIN, pero la diferencia son 5 ceros. Y el gerente, a quien menciono siempre porque fue una persona que a mí me cambió la vida por su actitud, me dijo, mira, Susana, imposible,
Después cuando entré al BID me di cuenta lo que era aprobar un presupuesto, pero él me dijo, esto es imposible. Presupuesto que se aprueba en el BID es lo que hay por ese año y punto. Pero cuando estábamos cerrando la conversación, él me dijo algo que él también sabía cómo llegar a mí, ¿no? How to get me, porque me dijo, bueno, si sos la persona que conocí en el verano pasado, creo que sé dónde vas a acabar, pero de todas maneras sigamos en contacto. Entonces yo corté. ¿No? Y fue el momento de la gran decisión en la vida. ¿Qué hago? Empiezo mi carrera ya con un cheque súper relevante y empiezo a tener mucho más dinero. Y la empresa no era mala, pero era una empresa. En ese momento para mí era una empresa o entrar a un lugar donde nadie me lo había dicho, pero yo tenía como esa corazonada de pensar en este lugar, porque es un laboratorio de innovación, yo voy a poder crear espacios para mí. Entonces, por supuesto que esto sí no se lo conté a mi mamá, porque creo que ya me hubiera declarado loca mental. Llamé al amigo de mi hermana y dije, no, Enrique, ¿sabes qué? No. Y llamé a Don Terry y le dije, sí. Nunca me arrepentí de esa decisión. Estuve en el BID 20 años, en un laboratorio de innovación que me permitió innovar, no tener miedo al riesgo. Y Don era una persona que decía, cuando metas la pata, porque la vas a meter, la sacás y venís y me contás qué es lo que aprendiste. Y eso es crucial, porque en nuestra educación, y esto importa como profesionales, el cometer un error nos hace sentir fracasados. Y en Estados Unidos lo que aprendí, y Don era americano, es que el error es no aprender de tu fracaso, no el fracasar. Hay dos situaciones o experiencias en la vida que todo el mundo acá, en esta sala y en el planeta va a tener. El fracaso en algún momento lo vamos a experimentar todos y la muerte. Y a las dos hay que tratarlos de frente. No hay que intentar esquivarlos. Cuando llega el fracaso hay que ver uno que aprende. Pero nuestra educación tiende a ser aversión al riesgo total, ¿no? Y yo antes, cuando teníamos muchos eventos de We Exchange, siempre decía lo mismo. ¿Cómo te puedo contar lo que es la aversión al riesgo? Estoy caminando en alguna vereda de, no sé, vamos a decir, antigua, que son terribles. Me tuerzo el tobillo, me caigo, estoy con medias esas gruesas, se me hace una papa, toda corrida, y yo estoy yendo al trabajo. Entonces llego al trabajo y lo primero que va a pasar es que alguien me dice, uy, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Estás sangrando? La reacción que uno tiene, no, es la nueva moda, ¿no sabes? Uno tiene que usar una bien, otra mal. No tengo sangre, no pasa nada. Me caí, pero no pasa nada, lo voy a ocultar. ¿Por qué? Porque el caerme quiere decir qué papelón, estabas en la calle y te caíste, qué horror, ¿no? Entonces, esa mentalidad hay que cambiarla, porque esa mentalidad, cuando somos mujeres profesionales, nos hace autocensurarnos. Como tenemos miedo al fracaso, no nos damos permiso para soñar. Y los sueños son los que se tienen que convertir en realidad. No todos los sueños se van a convertir en realidad, pero hay que soñar. Y hay que soñar en grande. Si a mí me hubieran dicho que iba a invertir en 90 fondos de Venture Capital, apoyar startups tecnológicas, apoyar a casi todas las asociaciones de Venture Capital de América Latina y la regional, crear redes de ángeles inversores, crear We Exchange dentro del BID, después crear We Invest cuando me salí del BID, hubiera dicho no, imposible. Y sin embargo se puede, porque también cuando uno está con una mujer, normalmente que saca 5 contactos más de otras mujeres. Y ese efecto de comunidad es súper importante. Y el networking es una de las monedas más poderosas que tenemos todos, hombres y mujeres, obviamente.
Pero para cambiar al mundo hay que cambiar las mentes. Estoy hablando a un grupo de mujeres profesionales. Todas han vivido, algunas menos, algunas más, en un mundo que está dominado por hombres, pero no porque los hombres son los malos de las películas, ¿ok? Los hombres empezaron antes, entonces hay que hacer el catch-up, ¿no? Es un poco lo que decía Paola, el leapfrog. Yo, cuando a mí me preguntan, ¿sos feminista? Digo, perdón, vivo en Estados Unidos y estoy harta de etiquetas. Feminista, no feminista, liberal, conservadora, republicana, demócrata, lo que sea. No, soy Susana García Robles y escúchame lo que te tengo que decir, ¿no? Entonces, creo que hay que liberarse de eso, no hacer un club de mujeres para quejarnos del club de hombres, sino darnos cuenta que la sociedad está compuesta por hombres y mujeres y juntos aportamos mucho más. Yo cuando me fui del BID, me fui a una firma de inversión global, invertimos en sudeste asiático, en África, en India y en América Latina. En ese momento yo era la única mujer socia. ¿Qué es lo que dije? Y digo esto de nuevo, ¿no? Porque hay que jugársela a veces. Dije, a ver, espero que no me están buscando a mí porque quieren llenar una cuota o para ponerme como la flor o el florero en la mesa, porque no saben con quién se están metiendo. Abro la boca y pienso lo que digo. Me dijeron, no, absolutamente no. Y hemos hecho nuestro due diligence, nos damos cuenta que necesitamos más diversidad y por eso no vas a ser la única mujer que se incorpore a esta firma. Tenían muchísimas mujeres en otros niveles, pero no a nivel de socio. Hoy, 5 años más tarde, tenemos una CEO que es mujer en India y tenemos otra socia que está en Nigeria, es de Nigeria, pero está en Kenia. Entonces ya el aspecto está cambiando, ¿no? Todavía son 3 hombres y 2 mujeres, pero con la CEO estamos 3 y 3, pero no por cuotas. Yo personalmente tengo bastante aversión a las cuotas, aunque entiendo que a veces pueden ser necesarias. Pero una cuota a veces te hace caminar y que alguien, el que tiene el sesgo, piense, bueno, llegó ahí porque se necesitaba. Entonces, yo cuando apliqué a Columbia University no hice el check de latina, no hice el check de nada, porque yo iba a llegar ahí si tenía que llegar ahí, pero no por mí misma lo hice, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Invertir o trabajar en una empresa de tecnología o trabajar en un mundo que es normalmente más dominado por hombres, nos tiene que llevar a ciertas cosas. Primero, piel de elefante. No tomarse, ¿cuánto me queda? 3. Ok. No tomarse los temas a pecho. No es tu culpa, muchas veces puede ser la culpa del que dijo algo que estuvo mal, pero no dejarnos llevar por eso. Siempre ser súper profesionales. Si hay algo que aclarar, se aclara profesionalmente, no se aclara a nivel personal. El ejercicio de no sentirse atacada personalmente es un ejercicio que lleva muchísimo control, self-control. Creo que también es importante el pensar que en general la gente latinoamericana tiene mucha resiliencia. Siempre decimos que los emprendedores son resilientes. Bueno, haciendo analogías, yo creo que las mujeres somos un mercado emergente. Los mercados emergentes son los mejores, donde están las mejores oportunidades de innovar, de probar nuevas cosas, como Paola decía. 2 cosas más y lo dejo para las preguntas. Ser optimistas, ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío, porque el no ser optimistas te condiciona a no poder moverte para adelante. Creo que también es importante que alguien una vez, una emprendedora acá en Argentina en una reunión me dijo, sí, yo a veces cuando no puedo más, y se lo contaba a mi abuela me miraba y me decía, esto también va a pasar. Entonces, pensar eso, que en la película de nuestra vida
este capítulo, que a lo mejor hoy parece tan negro, también va a pasar. Y por último, y acá tengo a Laila, no puedo evitar porque ella sí que me ha escuchado muchas veces porque trabajábamos juntas en el FOMIN. Yo cuando pienso en mujeres, me gusta decir que cada mujer debería ser una M al cubo, mujeres que mueven el mundo, pero que uno lo mueve al mundo porque cada una de ustedes tiene un círculo de influencia y un círculo de amistades que no es el mismo. Habrá un poquito de diagrama de Venn en algunos casos, pero ustedes tienen el poder de mover el mundo desde donde estén. Y lo último es que una manera de mover el mundo es no pensar en términos de limitaciones, sino de posibilidades. Cuando hay una limitación o una barrera, la posibilidad es, la voy a saltar por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, ¿cómo hago? Pero no es la barrera y se acabó. Entonces las quiero dejar con eso porque sé que había unas preguntas. Y ahora vamos a hablar de inversión. Bueno, tenemos unas breves preguntas de estas que fuimos recolectando en la semana para hacerte. Tenemos dos precisamente que nos llegaron de nuestra audiencia. Una es, ¿qué aspectos clave debe destacar una empresaria al presentar su negocio a inversionistas para aumentar sus posibilidades de éxito? Y la segunda es, ¿qué características comunes tienen las empresas lideradas por mujeres que han obtenido financiamiento en América Latina y el Caribe? Bueno, primero, cuando ustedes van a hablar con un inversionista, haber hecho un buen análisis de enfrente de quién están, qué es lo que esa persona le interesa o qué solución le pueden dar a un problema que esa firma o esa persona tiene. Que se vean con una visión. Si dicen mi visión de acá a 10 años es tal, es un poco improbable, ¿verdad? Porque el mundo está cambiando a una velocidad tan grande, pero sí saber que hay un plan 3, 5 años. El saber cuál es tu mercado objetivo que querés atacar, pero cuánto de ese mercado objetivo tu empresa puede tomar. Porque el tema de salud puede tener un mercado potencial de 300 trillones, pero ¿cuánto? Es un 1%. Bueno, pero un 1% de 300 trillones es súper interesante. Entonces, entender eso. ¿Qué es lo que te diferencia a ti de 50 empresas más que andan por ahí similares? ¿Por qué tú vas a hacerlo mejor o vas a ganar ese espacio? ¿Es un mercado que tiene solo un ganador o es un mercado en el que puede haber varios ganadores y todo el mundo puede convivir? ¿Cuál es el problema y cuál es la solución? Enamórate del problema y no de tu solución, porque como dijo Paola, va a haber que pivotearlo muchas veces. Saber pedir. En esto, por favor, siempre se nos dice lo mismo. Como las mujeres hacemos mucho con menos dinero, en general, a veces cuando tenemos que hacer un pitch, queremos que nos inviertan, somos capaces de decir, necesito un crédito de $257.500. Ningún hombre va a decir eso. Un hombre va a decir, necesito 500.000. Pues mejor 500.000, me hago el colchón. Saber negociar, saber hablar de tu equipo, saber hacerle sentir al inversor que conoces los riesgos y cómo mitigarlos. Y antes de pasar a la segunda pregunta, si la presentación es en inglés, les pido, les ruego, me pongo de rodillas, no se preocupen por ni el acento ni la falta de error, un error que hagan. Cuando un chico está hablándome en inglés, que no es nativo, y de golpe está hablando entusiasmado de su compañía y dice, I have, ustedes piensan que él se para y dice, uy, no, perdón, I have. La mujer a lo mejor no se para, pero a partir de ahí su pitch se va a caer, porque va a empezar a pensar, ay, pucha,
ya metí la pata con el verbo y ahora ¿en dónde más la voy a meter? No se preocupen, soy inversora, yo quiero ver tu pasión, tu dedicación, no me importa si decís I has or I have. Pero en serio que he visto pitches que se han ido south en el momento en que pasó algo así. Y no tengan miedo a hablar de los números, porque ese es otro mito, que las mujeres no podemos hablar de números, que no nos sentimos cómodas. Entonces rompamos ese mito. La segunda pregunta, antes de que Rocío me invite a irme, es que en general las mujeres tienen una visión más holística. Queremos hacer dinero y no permitan nunca que alguien les diga que somos menos ambiciosas que los hombres. Queremos hacer dinero, pero también queremos dejar algo más que dinero. Cuando tenemos una empresa, queremos tener una visión más holística de la sociedad, de los empleados, del medio ambiente, de qué otras cosas podemos cambiar. Creo también que es súper importante el saber que las mujeres que logran el dinero es que han logrado pichear, no pensando estoy picheando como mujer, porque un hombre nunca pichea pensando estoy picheando como hombre. Entonces, no nos pongamos nosotros mismas las barreras, ¿no? Entonces, enfrentarse con los sesgos, pero, y un sesgo puede ser, tu compañía es una compañía lifestyle que solo la querés para comprarle más ropa a los chicos, irte de vacaciones, tener una escuela mejor. No, pero en vez de pensar que eso te tire abajo, demostrarles, por la manera en que lo hablan, que tu empresa es una empresa que vale la pena la inversión. El networking para nosotros es más difícil. Las emprendedoras que logran romper un poco, que el networking no sea dominado por los parámetros de los hombres, sino que nosotras creamos nuestros propios espacios de networking, también les es más fácil conseguir inversión, ¿no? Y lo último, que ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, es que, por un lado, que es muy bueno, las mujeres podemos hacer más con menos dinero, pero a veces eso nos hace pensar un poco más, no es menos ambicioso, pero nosotros pensamos, bueno, pido esto, y cuando haya demostrado que lo usé bien, pido más. Muchas veces el inversor prefiere ver a alguien que diga, no, te estoy pidiendo así por los próximos 2 años, no tengo que volver a pedir, pero este es mi plan. Entonces, animarse, nunca pichear pensando soy una mujer, pero tampoco negándose. No soy de las que piensan que para lograrlo en el mundo de negocios hay que negar que una es mujer, o a veces una es mujer, es madre, es tía, lo que sea, tiene responsabilidades familiares. Uno es quien es, pero con su propia personalidad, pero con esa seguridad de pensar, si alguien no ve la maravilla de mi negocio, es el problema de esa persona. Pero yo la presento convencida. Muy bien. El panel de lujo, muchas gracias por las palabras. Bueno, y ya estamos cerrando el evento, pero tenemos una presentadora más, una invitada más, que la voy a seguir. Gisela Montalvo, por favor, un fuerte aplauso. Gisela es la directora ejecutiva de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana y miembro del directorio de ALETI, la Federación de Entidades de Tecnología de la Información de América Latina y el Caribe, España y Portugal, donde también está a cargo del comité de Women in Tech. Gisela nos dará una charla sobre liderazgo y transformación digital y el impacto en los negocios de las mujeres. Bienvenida, Gisela. Bueno, muy buenas tardes con todas. Voy a intentar quedarme sentada, que me han pedido porque está con transmisión en vivo, pero ahí intentaré un poco no moverme. Pero primero, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí realmente es un honor el poder conversar con ustedes sobre este tema, sobre todo luego de tremendas exposiciones y experiencias que nos han dado. Pero creo que también desde este entorno, desde un país más pequeño pero maravilloso como Ecuador, trabajando de manera regional, espero poder compartirles un poco de lo que nosotros hacemos y desde lo que podemos hacer como mujeres. Primero quiero contarles de CITEC,
que es la organización que represento, es la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, que es el gremio que representa a la industria tech que opera en Ecuador. Y para Ecuador esto es realmente un reto, porque si pensamos en Ecuador, no pensamos necesariamente en tecnología, pensamos en las rosas ecuatorianas que las encontramos en el mundo, pensamos en nuestro camarón maravilloso, pensamos en el chocolate que es el favorito de Oprah Pacari en Ecuador, pero no pensamos tal vez en tecnología. Y realmente tenemos empresas maravillosas que generan desarrollo, que generan solución, empresas también de mujeres que están generando una solución, muchas de ellas, algunas están aquí y tuvieron oportunidad también de venir a esta semana maravillosa aquí en Buenos Aires. Pero creo que aquí entra el factor determinante para lograr este cambio que necesitamos en el país, y es este último clic que nos falta, y es creer que lo podemos hacer y creer que esos sueños que mencionaba Susana se pueden volver una realidad. Y eso es lo que hemos visto cada vez que salimos a nivel internacional, o ahora antes escuchando la presentación, yo decía, nosotros tenemos ya una empresa de drones en Ecuador y no nos la creemos, y que está haciendo eso. Entonces, al creernos un poco más en lo que hacemos y cómo puede impactar, realmente podemos generar ese cambio. Y yo quiero comenzar justo con lo que decían, Susana, ¿cuál es tu sueño? Y creo que esta es la parte más importante cuando queremos ver qué podemos hacer, cómo alcanzarlo, y no solo ese deber ser de lo que debemos ser como mujeres, sobre todo en estos momentos, sino cuál es nuestro sueño. Y a mí me gusta mucho hablar de esto porque yo tenía 3 sueños en mi vida. Y esta es la única parte que les voy a hablar de mí, el resto va a ser de otros temas, pero este era mi sueño. Esta foto demuestra cuál era mi sueño desde que soy pequeña. Mi sueño era poder desarrollarme profesionalmente, porque vine de una familia en la que nos enseñaron que todo lo que nosotros nos propongamos lo podíamos lograr. Somos 2 mujeres y un hombre, y tengo que decirle, el mimado era el hombre. Las mujeres éramos, tienes que hacerlo y lo puedes hacer y lo debes hacer. Y él, el menor, el mimado, que igual lo debe hacer y lo hace, pero era contradictorio a lo tradicional. Y sabía que eso quería hacer, estudiar y desarrollarme profesionalmente. Pero también, segundo, sabía que quería una familia y que ese era mi sueño, y me veía construyendo una familia desde que fui muy joven. Entonces me casé, y aquí está mi marido conmigo acompañándome, y cumplido otro de mis sueños. Y el tercer sueño que tenía era ser mamá. Y esto yo sí lo pongo como un sueño porque creo que va más que una decisión. Algunas pueden decidir ser o no ser mamá, pero para las que decidimos de ese lado de ser mamás, también llega una opción de poder o no serlo, así que no es directamente lo uno alineado al otro. Afortunadamente, y con un camino todavía con muchos sueños más, creo que la base de esos sueños he ido cumpliendo, porque no importa cuál es el sueño que tengamos, si vamos construyendo cada paso que damos en esa línea en distintos tiempos. Tal vez yo quería ser mamá a mis 25, fui a los 32, está bien. Pero si logramos cada uno, casarme en Latinoamérica a los 30 ahora es más común. Hace 10 años tal vez ya estabas un poco tarde para hacerlo, pero vamos lográndolo. Entonces, este es el primero, el pensar cuál es el sueño que cada una de nosotros tenemos. Pero este sueño tiene que tener unas premisas ya en la parte de ir cumpliendo, y sobre todo en esta unión, porque quiero unir en esta presentación conectando lo personal con lo profesional, porque creo que muchas veces cometemos el error de pensar que lo uno dista de lo otro, o están divorciados, y no podemos unir estos sueños personales con lo profesional y lo personal. Y sí es un reto, pero se lo logra. Y la primera premisa que quiero que se nos quede hoy, y el mensaje que quiero transmitirles, es que hablar de innovación no es una opción, no es un detalle que decimos lo vivo o no lo vivo. Vivimos en una era de innovación, en donde todos los días tenemos que cambiar cómo estamos haciendo las cosas. Desde en la casa como en lo profesional. Ya no es un día innovo y el resto de días sigo haciendo lo mismo, porque mi cliente o a quien le estoy generando esta solución ya cambió sus intereses, sus necesidades o la forma de llegar. Vimos en el video
de la startup increíble que nos presentamos, el que ya no es solo, ok, me saco sangre y en 3 días me dan una solución. En 10 minutos tengo los resultados porque se innova. Y esa innovación sigue generando nuevos desarrollos. Y esto en todo lo que hacemos. Pensemos en la parte de formación también. No es que, ok, estudié esto y ahí quedé. Cada día también tenemos que ir cambiando e innovando. Y esto se vuelve maravilloso en cada uno de los trabajos que tengamos. Sea porque tengo un emprendimiento o una empresa ya grande, o si soy parte de una organización. En cada una tenemos que innovar y cambiar cada día porque es la forma en que además aprovechamos todas las maravillas que nos da la tecnología o las de startups que cada una de ustedes tiene. La segunda premisa, y que es muy importante recordar y que se habla mucho ahora, es hablar de diversidad y vivir en la diversidad. Y a mí me parece muy valioso hablar de la diversidad porque diversidad no solo es de dónde nací o qué cultura tengo o de qué etnia soy. También diversidad es que, por ejemplo, en mi caso soy mujer, pero soy mamá. Y hay otra mujer que decidió no ser mamá. Y esa diversidad también en las organizaciones tenemos que vivirlas y saber aceptar, porque no es un camino lineal el que cada una de nosotras elige, sino tiene varias aristas y por cada una de ellas somos diversas, tenemos intereses. Justo está aquí también Dani desde Ecuador y a mí me encanta contar una historia de Dani, que está grabando ahí. Y Dani le encanta bailar. Entonces cuando comenzamos a trabajar yo decía, es justo que mi horario sea flexible porque soy mamá. Entonces supuestamente tengo más derechos, pero a ella le encanta bailar. Entonces, ¿por qué yo tenía más derechos de salir a la hora que era? Porque era mamá, pero ella tenía otro interés. Y ahí nos dimos cuenta que esta diversidad y este mix de roles de intereses va más allá de este rol fundamental, sino de cada uno viva lo que cada una de nosotras decide hacer. Y esto es la base de cualquier organización en lo que podamos hacer y con el ejemplo. Cómo yo podía decir, ok, mi horario es flexible por esta razón, pero también el resto necesita. Y esta diversidad también va para los hombres, porque también hay un hombre que es papá, y que muchas veces normalizamos el que los permisos o la flexibilidad sea para nosotras, pero ¿dónde queda ese papá que también necesitamos en un mundo donde los dos trabajamos, tenga la misma flexibilidad en momentos en donde tenemos que corresponsabilizarnos todo el tiempo de cada una de las actividades y el uno tiene que esforzarse un poco más unas veces y otras veces nosotras? Así que el hablar de diversidad, no solo pensemos en que es por un tema de multiculturalidad, sino en diversidad de intereses, de realidades, de entornos y de situaciones. Y esto no solo si estamos haciéndolo ahora a nivel, digamos, en lo empresarial, no solo en lo que estamos viviendo y haciendo. En Ecuador estamos viviendo una crisis muy fuerte, en donde, por ejemplo, tenemos horarios en donde no hay luz. Hemos tenido una crisis energética que nunca lo hemos vivido. Entonces eso también es diversidad entre los países, porque puedo trabajar y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir saliendo, pero tal vez los horarios en los que lo hacemos no es lo mismo de la realidad. Una de las llamadas que teníamos para preparar en estos días que veníamos, le decía, se fue la luz, no me puedo conectar. Entonces, ese es otro tipo de diversidad que tenemos que abrazarla y vivir en esa diversidad en un mundo en el que estamos. Y la tercera, uniendo a lo que nos amamos y nos apasiona a todos, es que vivimos en un mundo en donde las habilidades digitales ya no son una opción. Yo estudié ciencias políticas y ahora trabajo en tecnología. Dani trabaja en comunicación, él está en tecnología. Robert estudió ingeniería y ahora está en tecnología. Todos tenemos que tener esas habilidades digitales. Y para nosotros como mujeres, este se vuelve un tema más crítico, porque regularmente pensamos que las habilidades digitales son estas carreras que las llamamos duras, en donde son más de los hombres, pero ya está demostrado en que no son más de ellos, primero, y segundo, que donde más oportunidades laborales hay es en la industria de tecnología, en donde más desarrollo de una empresa puede haber es generando una solución tecnológica, así que no podemos dejar que esto sea solo para algunos, sino también sea para nosotras. Y ahí quiero darles algunos datos de por qué esto de las habilidades digitales se vuelve urgente. Y la primera es que solo 3 de cada 10 empleos en esta industria son ocupados por mujeres.
Mientras hay una brecha de talento, dicen que la brecha de talento digital es de un 40%, es decir, que hay 40% de puestos laborales que no están siendo ocupados porque no hay quien los ocupe. Y si tenemos esta necesidad de desarrollarnos profesionalmente, de reducir las brechas de falta de empleo, es ahí donde está el trabajo que podamos tener. No podemos ser 3 de 10. Y no es un 3 de 10 porque así es la realidad, es porque creemos que nosotros en esta industria no necesariamente, aquí somos la cuota diferente a lo tradicional, pero en cualquier lado son muchos menos cuando están en un evento de tecnología, son siempre más hombres que mujeres o tomando decisiones más hombres que mujeres. El segundo tema, ¿por qué tenemos que nosotros incluirnos en este mundo laboral y ser parte de esta constante innovación y desarrollo y de cumplir con estos sueños? Es que si ya existe una brecha salarial, que es una preocupación y se trata de eliminar esta brecha salarial entre hombres y mujeres, en nuestra industria de tecnología las mujeres pueden ganar hasta 4 puntos menos del promedio del resto de industrias. Es decir, que si ya hay brecha, en esta hay más. Entonces tenemos que involucrarnos para cambiar estas realidades. Y tercero, porque el cerrar estas brechas también haría que los países más se desarrollen. Uno, porque podríamos cerrar estos desempleos que no se dan. Dos, porque estaríamos creando soluciones y herramientas con una visión más amplia y holística que no solo tenga prejuicios o vallas que están enfocadas en el género masculino, sino que nos tenga a todas con esta diversidad de la que hablábamos. Entonces aquí hay una responsabilidad que tenemos no solo como interés, sino porque realmente es una necesidad a nivel mundial. Y por último, este tema es tan importante que el ODS 5, que es el de equidad de género, todos conocemos los objetivos de desarrollo sostenible, que nos quedan pocos años para cumplir con todas las metas propuestas, pero desde hace 2 años el ODS 5 ya puso un subobjetivo específico de hacer que las mujeres, para lograr la equidad de género, adquiramos habilidades digitales. Entonces ya no solo es porque es la tendencia, porque está de moda, es porque en verdad no va a haber desarrollo si nosotras como mujeres, en donde más empleos se generan, no estamos ahí siendo parte del desarrollo de la industria o generando nuevas oportunidades. Así que tenemos ahí un gran deber. Y luego, ¿cómo logramos todo esto? De entrar en la industria. 3 minutos, ¿era eso? Ya. Así, bien. ¿Cómo hacemos? Y yo quiero darles 3 recomendaciones de cómo entrar en la industria, cómo generar desarrollo, cómo prepararnos para esto. Y la primera, y creo que con las 2 presentaciones que tuvimos antes, se alinea totalmente, es alinear nuestro proyecto con nuestro propósito. Muchas veces pensamos que, ok, esta es la moda, esto es lo que me va a generar empleo, listo, hago esto. No, eso fracasa. Porque cada uno de nosotros tiene que encontrar ese propósito. Tal vez esa empresa que Susana mencionaba era una opción y económicamente lo primero que nos dices es económicamente, pero ese propósito, si unes, puede llevarte también a cumplir otros sueños y de otra manera esas metas que tenemos. Entonces alineemos, no es, y tampoco es el copiar lo que el otro está. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es ese propósito que cada uno de ustedes tiene y cómo unimos al proyecto que queremos desarrollar? El segundo es priorizar y enfocar. A las mujeres nos encanta hacer 1000 cosas a la vez y nos encanta el tengo 7 emprendimientos, tengo 12 proyectos y estoy en todas las actividades. Está bien, y esa es nuestra esencia, y esa multitasking nos parece que es maravilloso, pero a veces también tenemos que comenzar a priorizar y enfocar. Y esto se une a lo que les decía, este mix también de lo profesional y lo personal. Porque si no pasamos frustradas y nos sentimos que no lo logramos y que no llegamos a cumplir lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Priorizando y enfocándonos, que suena muy lindo y en el día a día tal vez es muy difícil, pero si logramos el priorizar tanto los temas personales, en los intereses que las responsabilidades que cada uno tenga, priorizando también esos proyectos en los que queremos desarrollar, podemos lograr el realmente llegar a esos objetivos y ser parte de este desarrollo de la industria. Tercero, nunca dejar de aprender, pero tampoco dejar de enseñar. Y esa frase me parece muy bonita, porque el que hoy tengamos aquí a Susana enseñándonos toda su experiencia es lo más valioso. Aprendemos, sí, podemos aprender muchísimo. Obviamente Conecta Américas nos da la maravillosa plataforma que tenemos, pero si nosotras no
no vemos que podemos enseñar y a nuestro entorno llegar, realmente no estamos cumpliendo con este desarrollo que necesitamos. Entonces siempre aprender, todos los días busquemos algo que aprender. Y tercero, que lo mencionaron mucho y que creo que este es como lo que nosotros desde CITEC, desde la cámara que represento y junto con Aleti hacemos mucho, es el conectarnos entre nosotras y apoyarnos. El networking es valioso, los espacios de apoyo, el tener una mentora, el dar tiempo nosotros también de hacer mentorías, genera el cambio. Y esto es justo lo que hizo Conecta Américas y por eso me pareció muy importante recordar y reforzar esa maravillosa misión que tiene, porque no solo es una plataforma en donde hay cursos que están muy bien y son maravillosas, pero es una plataforma que nos tiene hoy aquí, que te reúne, que te comunica, que te hace que puedas buscar qué necesitas y dónde puede haber esa persona de apoyo. Y para nosotras como mujeres que a veces tal vez lo vemos como algo, no sé si lo debo hacer, esto es lo más importante. Vayan a eventos, conecten, vayan a espacios de networking, sean online, virtuales, presenciales. Hay que aprovechar cada espacio donde hay un hombre o una mujer que nos puede dar una guía y contarnos qué camino siguió y cómo ese camino también podemos hacerlo. Y esto no desde lo pequeño, tal vez ya tienen una startup grande, pero quiero exportar a 10 países más. Ok, ahí en esos espacios es donde está. No pensemos que hacer esto es cuando recién inicio. Esto es toda la etapa de la vida y de un desarrollo profesional. Y quiero terminar diciéndoles que todo lo que les he dicho no solo es porque nos suene y porque estamos aquí y decidimos trabajar y desarrollarnos, es porque la industria nos necesita. Y es donde tenemos que estar. Uno de los principales retos del uso de inteligencia artificial en estos últimos años que se ha vuelto tan democratizado, digamos, es que toda esa información que da o que coge esta base de datos, la mayoría es históricamente de hombres. Entonces ahí es donde tenemos que entrar, a quitar esos vallas, a quitar esos algoritmos que no están bien. ¿Y cómo hacemos esto? Siendo parte de la industria que nos necesita. Y quiero terminar leyéndoles esta frase, y ahí sí me voy a parar, que he estado moviéndome. La semana anterior una querida amiga ecuatoriana escribió un libro que se llama Mujer, Equidad y Diversidad y me pareció lo más lindo cerrar esta presentación con una frase de ella, además orgullosamente una frase de una mujer líder ecuatoriana. Y ella dice, no existe una fórmula perfecta e infalible para cambiar el juego, pero siempre podremos hacer grandes transformaciones desde nuestros propios entornos. Esta es una invitación para apreciar las diferencias, para abrazar las singularidades y para abrir las ventanas de las oportunidades a todos. Queremos cambiar el mundo, pero si cambiamos la vida de la persona que está al lado, de mi prima que no sabe si hacerlo o no, de la persona que trabaja con nosotros, ya hicimos un cambio para todos y para que estos retos y oportunidades y necesidades que tiene la sociedad se vuelvan una realidad. Muchísimas gracias. Y ahí ya me hasta la última, esa que dejemos ahí. Gracias. Muchas gracias, Gisela. La verdad es un placer tenerlo. Muchas gracias a cada una de las speakers, a Paola, Gisela, Susana, por haber participado de este gran encuentro. Queremos cerrar el año con un evento especial para todas las mujeres de nuestra comunidad, así que les agradecemos a ustedes, a los más de 2.500 personas que nos están sintonizando a través de la web. Y queríamos cerrar con unas breves palabras de Mujeres Conecta Américas. Somos más de 200.000 las empresarias de la comunidad, tenemos más de 80.000 empresas lideradas por mujeres registradas en nuestra plataforma, pero queremos llegar a más mujeres, a más espacios. Así que a todos los que nos están oyendo por la web y a las mujeres presentes, pasen la voz. Las invitamos a registrarse, a quienes no estén registradas, y también aprovechar para anunciar que el próximo año vamos a estar lanzando uno de nuestros nuevos programas de capacitación y asistencia técnica en materia de acceso a financiamiento, que sabemos que muchas mujeres empresarias están pidiéndolo. Así que en este programa que vamos a estar lanzando el próximo año, vamos a tratar de fortalecer la estructura financiera de las empresas, tratar de conectarlas con el sector financiero y, por supuesto, que puedan acceder a recursos de financiamiento y de inversión, ¿sí?, para hacer crecer sus negocios. Así que desde ya, muchas gracias. Estén atentos a nuestras redes, síganos en nuestras newsletters y bueno, esperamos verlos la próxima. Realmente fue un gusto tenerlas. Saludos a todos.